llegado a lo importante. Ya estoy grabando, vale. Listo. Entonces, pues el ciclo menstrual, de una forma así como muy somera, es un proceso mediante el cual se producen muchos, pues varios cambios en niveles de diferentes hormonas, cuyo fin, o pues cuyo uno de esos fines es la liberación del óvulo. Sin embargo, yo quería aclarar, o sea, aquí nos vamos a enfocar mucho en este fin, que es el del óvulo, el de la liberación del óvulo, pero el ciclo menstrual es un proceso integral, o sea, afecta a todo nuestro cuerpo, tanto la parte fisiológica como la parte mental y psicológica. Em, Algunos ejemplos es que pues está muy involucrado en nuestra salud cardiovascular y en nuestra salud musculoesquelética, entre otras cosas. Entonces, siento que es importante decir eso porque el ciclo menstrual no es simplemente menstruar, tiene implicaciones mucho más allá de lo que siempre nos comentan. Mm, eh, Como pueden observar acá, pues este es el ovario y dentro del ovario se encuentran unas cápsulas, digámoslo así, que se llaman los folículos. Esos folículos son los que contienen el óvulo o los óvulos que se van a liberar durante cada uno de los ciclos menstruales que tengamos a lo largo de nuestra vida. Em, Entonces, como observamos en esta gráfica, el ciclo menstrual se divide en dos grandes fases, que son la folicular y la lútea. La folicular es la fase en la que se empieza a madurar esa cápsula o folículo, em, como se puede observar acá y también se puede observar acá. Cuando ya se llega a la ovulación, lo que sucede es que se rompe la pared del folículo y se libera el óvulo. Este folículo vacío que queda acá se transforma en una estructura que se llama el cuerpo lúteo. Es por eso que la segunda fase se llama la fase lútea. Y este cuerpo lúteo va a ser muy importante, ya vamos a ver por qué. Tiene una vida media máxima y se va degenerando a lo largo de la fase lútea hasta que llega la menstruación. Entonces, las hormonas implicadas, pues las principales hormonas implicadas en el ciclo son la fase folicular, eh, digo, ¿qué pasa? La hormona folículo estimulante, el estrógeno, la hormona luteinizante, y luego de la ovulación, la hormona que va a predominar es la progesterona. Entonces, pues si se quieren aprender cuáles son las hormonas que predominan antes de la ovulación y después de la ovulación, pues aquí hay un acrónimo para recordarlo fácilmente, que es FELO. Entonces, tenganla presente para esto que les voy a explicar a continuación. Em, Esas dos fases del ciclo menstrual a su vez se dividen en dos fases. Ah, eso no lo dije, por aquí está. Entonces, la folicular se divide en la fase menstrual y en la fase preovulatoria. Unos días antes de la ovulación, alrededor de 5, y la ovulación se denomina la fase ovulatoria y la fase lútea también se le conoce como la fase premenstrual. Entonces tenemos estas cuatro fases que son la preovulatoria, la ovulatoria, la premenstrual y la menstrual. Durante la fase preovulatoria, lo que empieza a haber es un aumento de hormona folículo estimulante, precisamente para que el folículo se vaya madurando. Y también hay un pico de estrógeno. Este estrógeno es muy importante porque va a incentivar la producción de moco cervical y va
a cambiar la posición del cérvix. Esto va a ser muy importante más adelante. Como pueden observar, aquí puse que esta fase es variante. Eso quiere decir que la duración de esta fase se ve afectada por el contexto. Entonces, cada mes puede variar dependiendo si estás en un momento estresante, si cambiaste de hábitos, si estás en una cuarentena en medio de una pandemia, si viajas, cualquier cosa puede afectar esta fase. Por ende, lo que se estaría retrasando no es la menstruación, sino es de hecho la ovulación. Por otro lado, pues antes de que se dé la liberación del óvulo, se produce un pico de hormona luteinizante. Esa hormona lo que va a incentivar es el rompimiento de la pared del folículo, dando lugar pues a la liberación del óvulo. Entonces, hasta aquí por donde vamos en este pedazo de acá, que es un aumento de la hormona folículo estimulante, un aumento del estrógeno y un pico de hormona luteinizante justo antes de la liberación del óvulo. Cuando ya se da la liberación del óvulo, pues se forma lo que se denomina el cuerpo lúteo y empieza la fase lútea o la fase premenstrual. Este cuerpo lúteo está involucrado en la producción moderada de estrógeno, es decir, hay estrógeno pero en una menor cantidad que en las fases preovulatoria-ovulatoria, y aumenta el nivel de progesterona. Esta progesterona es muy importante porque va a aumentar la temperatura basal, que más adelante también vamos a ver por qué es tan importante esto. Esta fase es invariante. ¿Eso qué quiere decir? Como les decía, el cuerpo lúteo tiene una vida media establecida, o sea, el cuerpo lúteo de cada mujer dura un rango específico de tiempo y es casi que, o sea, es muy extraño que varíe esa vida media del cuerpo lúteo, que en general es de 10 a 18 días, no más. Eso también va a ser muy importante más adelante. Entonces, pues eso es este pedazo acá. Hay un nivel moderado de estrógeno y hay un nivel muy alto de progesterona. Estas hormonas van a hacer que el endometrio pues empiece a engrosar y al final de la fase lútea, cuando ya el cuerpo lúteo esté degenerado y se deje de liberar estrógeno y progesterona, ese descenso de las hormonas es lo que va a producir el desgarramiento del endometrio, que es lo que llamamos menstruación. Es decir, si no hay ovulación, no hay menstruación. Y eso es lo que estamos viendo acá. Descienden los niveles de las dos hormonas y da lugar pues, al desprendimiento del endometrio y pues luego empieza el ciclo de nuevo. Si hay alguna duda hasta acá, algo que no hayan entendido, algo que quieran que repita, pues me lo pueden decir. ¿No hay ninguna? Hay una duda. Uh-huh. No lo han escrito todavía. Bueno, mientras tanto, mientras Rebeca termina, Laura pregunta si podrías explicar en qué consiste la fase lútea de nuevo. Y Linka Ramos quiere saber si al momento del pico de la hormona luteinizante es cuando se puede prever de alguna forma el embarazo. No. Bueno, con respecto a lo de la fase lútea, es que cuando el folículo, donde estaba el óvulo que fue liberado, queda vacío,
Los restos de sustancias que quedan ahí, lo que van a llevar es que se forme esta estructura em, endocrina temporal, como les digo, tiene una vida media limitada, que es de 10 a 18 días no más, y este cuerpo lúteo va a incentivar la producción de las hormonas, que son estrógeno de nuevo, pero una cantidad más moderada, y de progesterona. Y la progesterona es muy importante tenerla en cuenta en lo que vamos a ver más adelante, porque lo que hace es aumentar la temperatura basal. Cuando este cuerpo lúteo ya llega como a su fin, porque como les digo, tiene una vida media limitada, que en cada mujer es específica. Por ejemplo, a mí, pues que más adelante se los iba a mostrar, mi fase lútea siempre dura 10 a 10 días y medio, no más. Y todos los ciclos es así. Hay algunas mujeres que les dura 13, algunas mujeres que les dura 15, pero es una fase que es muy, muy como estable. No cambia por el contexto, no cambia si estás estresada. O sea, una vez se haya dado la ovulación, la fase lútea dura un tiempo específico. O sea, no va a cambiar por nada de lo que esté en tu contexto. No sé si entendió así, si me hice entender ahora. Ale, Rebeca pregunta si puede haber menstruación sin ovulación. No, no puede haber menstruación, pero sí quedó clara la otra pregunta. Sí, quedó claro. Gracias, dice Laura López. Si no hay ovulación, no puede haber menstruación. ¿Por qué? Porque la menstruación es ese desprendimiento del endometrio que observamos acá, y el engrosamiento del endometrio solo se da debido a estos cambios hormonales que observamos aquí, que se dan porque se dio la ovulación. Si no se da la ovulación, no se forma el cuerpo lúteo, no se van a liberar las hormonas que se tienen que liberar, no se va a engrosar el endometrio y por ende no va a haber un desgarramiento del endometrio, es decir, no va a haber menstruación. Hay algunas mujeres, bueno, esto es importante decirlo, y es que no todo sangrado es una menstruación. Hay un sangrado por ovulación, por ejemplo, algunas mujeres pueden presentar goteo durante la ovulación debido al rompimiento. Eh, pues no, de hecho no se sabe muy bien porque ese goteo es considerado normal, puede ser por el rompimiento de la pared del folículo. Entonces algunas mujeres pueden presentar un goteo durante la ovulación. Eso no es menstruación. Otra cosa que no es menstruación es el sangrado por deprivación de las mujeres que toman métodos anticonceptivos hormonales. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo hormonal básicamente lo que hace es callar todo este proceso para que no se dé la ovulación. Entonces, en ese caso, el sangrado se da por otras cosas que no son una menstruación, porque no se dieron debido a la liberación del óvulo, porque no hay ovulación, no hay ciclo menstrual en general, de hecho. Ale, te voy a leer las últimas 3 preguntas. ¿Quieres que te las lea las 3 de una vez o Por una, una no, por una? Listo. Pregunta María José Quintero si el endometrio cambia en la fase ovulatoria. no mucho, o sea, va a empezar un engrosamiento, pero que no es mucho, o sea, donde empieza a cambiar más es cuando ya se empieza a liberar la progesterona. Eh, pues debido a que en la fase lútea es donde en teoría se implantaría el cigoto en el útero y se daría todo el proceso pues, de gestación, entonces se necesita hacer ese engrosamiento del endometrio para que esto se pueda dar. Por eso el endometrio se engrosa es generalmente en la fase lútea, no en la fase preovulatoria, ovulatoria. Em, Indira Stephanie Mogollón pregunta si esas fases son necesariamente regulares.
No necesariamente, vamos a ver más adelante algunos ejemplos de cómo podemos detectar, por ejemplo, un ciclo en el que no se haya dado la ovulación, cómo podemos detectar si hay algún problema hormonal con el, el método sintotérmico y otro montón de cosas. Así que no, la única fase que te digo que, pues que les digo que varía bastante es esta, la folicular, eh, pero la fase lútea, como ya les decía, sí es muy invariante porque el cuerpo lúteo, como les comento, tiene un tiempo específico de vida, o sea, eso no puede permanecer ahí todo el tiempo, ni más ni menos, tiene un tiempo muy específico en el que hace su trabajo. Em, bueno, Luisa Rodríguez y Mayra Murillo preguntan si qué es lo que causa el sangrado cuando se usan anticonceptivos hormonales. Realmente no sabría decirte bien, eso es simplemente efecto secundario. De hecho, hay toda una historia alrededor de eso y es como que el hombre, porque yo creo que fue un hombre el que se inventó la píldora anticonceptiva, era como que religioso y le parecía un poco inmoral que las mujeres no menstruaran y de alguna forma hizo como que se diera ese sangrado artificial de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, y se quedó esa tradición, supongo, pero sí, debe ser algún efecto colateral de la pastilla o hicieron que de alguna forma pues se presentara ese sangrado. No sabría decirte bien el proceso por el cual se da. Em, Ale, hay una última pregunta, no sé si la quieras tomar o dejarla para después. Es sobre Ok, el... Em, Te la voy a leer, María Victoria. Alejandra, usted hablaba de que su fase lútea duraba de 10 a 13 días. No recuerdo bien. Y dijo que esta era constante. ¿Cómo se identifica esta fase? ¿Qué cambios físicos nos permiten determinar el ciclo y el fin de esta fase? más adelante, eso es lo que vamos a ver más adelante. Dale. Listo, entonces sigamos. Ay, la persona, la chica que preguntó lo de la hormona luteinizante, no, eh, no me acuerdo bien de la pregunta, pero sé que la respuesta es no, y más adelante vamos a ver, pues siento que más adelante se va a aclarar su duda. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de qué es el método sintotérmico. Como les decía, como el enfoque del que vamos a hablar, habla mucho de espermatozoides y todo ese asunto, porque pues en eso, para entender mejor como el concepto de fertilidad. Entonces, como es un método, digamos, científico, nos basamos en lo biológico. Sin embargo, quiero aclarar que el método sintotérmico no es simplemente un método anticonceptivo, como vamos a ver más adelante. Todas las mujeres pueden utilizarlo simplemente para conocerse a sí mismas, no tienes que ser una mujer heterosexual con una pareja para usar el método, pero eso ya lo vamos a ver. Bueno, en fin, para decir qué es el método, primero vamos a decir qué no es el método. Este método no es el del ritmo, que es el que generalmente conocemos, que se fundamenta como en predecir cuándo eres fértil y cuándo no eres fértil. Esto de la predicción es evidentemente problemático porque, como ya les dije, la fase preovulatoria puede cambiar debido a lo que esté sucediendo en tu vida, entonces es muy difícil predecir cuándo eres fértil y cuándo no. Entonces, este es el método que utilizan, por ejemplo, las aplicaciones como Clue o Flow, que te dicen como, ay, oye, eres súper fértil, porque tiene un algoritmo que intenta predecir, pero evidentemente no puedes confiar en eso porque pues ya vimos que puede cambiar el ciclo cada mes. Entonces, ¿qué es el método? Es un método
Esta descripción es un enfoque bastante a lo anticonceptivo, pero pues ya vamos a ver, que toma en cuenta que las mujeres no somos fértiles en la mayoría del ciclo. Entonces, a través de la observación de 3 signos de fertilidad, que ya vamos a ver cuáles son, eh, lo que hay que hacer es preguntarte cada día si eres fértil hoy. Es decir, no hay predicciones, es ver cada día a través de los signos de fertilidad si eres fértil o no. Yo sé que esto va a sonar como mucho trabajo, que hay no, que flojera aprender todo eso. Yo les puse esta imagen acá porque siento que es como aprender a montar bicicleta. Evidentemente hay que poner cierto esfuerzo, eh, pero luego un tiempo ya se vuelve mucho más intuitivo y es bastante gratificante como ver cómo a través de la observación puedes pues, entenderte a ti misma y estar segura de tu propio cuerpo y un montón de cosas que siento que vale la pena hacer ese esfuerzo del principio. ¿Para qué se puede usar el método sintotérmico? En primer lugar, es esto, es lo fundamental. Siento que no puedo hacer suficiente énfasis en que en verdad esto es lo que me parece más importante del método, que es que nos ayuda a conocer nuestros procesos y sentirnos seguros de lo que estamos atravesando. Eh, pues obviamente se puede usar como método anticonceptivo si se usa bien, que para usarlo bien pues hay que observar durante varios ciclos y entender bien qué es lo que estás observando, puede tener hasta una efectividad del 99%. También si tu objetivo es otro, es decir, quedar embarazada, pues puede ser utilizada como método conceptivo, porque pues sabes cuándo eres fértil. Entonces, es muy fácil saber qué día es muy probable, es casi que 100% posible que quedes embarazada. Y también para notar posibles desbalances hormonales, entender por qué un ciclo no menstrue y pues puede ayudar, pues puede ser una base para mostrar, de hecho, a tu ginecóloga, por ejemplo, pues porque ayuda a entender varias cosas, como ya vamos a ver. ¿Qué tipo de cosas se pueden detectar con el método sintotérmico? Como les decía, ciclos anovulatorios, es decir, ciclos en los que no hay ovulación y por ende no hay menstruación, que suele sucederles a mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Puedes saber, pues puedes discernir entre una infección vaginal y el moco cervical, pues que es un fluido que varía, como ya vamos a ver, a lo largo del ciclo. Entonces es muy fácil saber cuándo se trata de una infección y cuándo se trata de tu moco normal. Puedes también detectar un embarazo mucho, pues antes de hacerte cualquier prueba. Más adelante vamos a ver cómo se hace esto. También abortos espontáneos, entre otros desbalances hormonales, por medio pues, de la observación de los signos de fertilidad. ¿Cuáles son estos signos de fertilidad? Pues estos que les puse acá, que son el moco cervical, la temperatura basal y la posición del cervix, que es esa entrada como entre la vagina y el útero, que ya vamos a ver cómo varía su posición a lo largo del ciclo. Pues vamos a ver cómo varía cada uno de estos signos a lo largo del ciclo y haciendo como el link, pues el vínculo entre lo que vimos del ciclo menstrual, lo que sucede con las hormonas y estos signos. ¿Por qué? Porque estos signos simplemente son la manifestación de esos cambios hormonales que están sucediendo. ¿Qué es el moco cervical? Pues es básicamente un fluido que está en nuestra vagina, cuya función es hacer que el ambiente vaginal sea propicio para la supervivencia de los espermatozoides. Cuando hay moco cervical en la vagina, los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 5 días.
si no hay moco en la vagina, los espermatozoides no pueden durar más de 1 hora, porque el ambiente es infértil y pues no pueden, simplemente no pueden sobrevivir. Este moco varía a lo largo del ciclo. ¿Qué es lo que varía? Su consistencia. Aquí tenemos de nuevo este línea de acá nos indica la ovulación. ¿Por qué? Pues porque hay se ve el aumento de progesterona y vemos que el moco, la consistencia del moco varía. Al principio del ciclo decimos que estamos secas. Que estemos secas no significa que la vagina esté seca, porque la vagina siempre está lubricada. Más adelante vamos a ver cómo diferenciamos esta lubricación del moco, pero pues no hay moco. Luego empezamos a estar más húmedas, que es un moco más pegajoso. Luego estamos mojadas, que es un moco que se denomina clara de huevo. ¿Por qué? Porque es literalmente una consistencia clara de huevo, que se las puse acá, que ese de hecho es mi moco. Y este moco clara de huevo es considerado el más fértil de todos. Sin embargo, es importante esto, y es que no es, o sea, todos los mocos son fértiles, todos los mocos son fértiles. Así que siempre que hay moco, debes considerarte fértil. Y pues luego de la ovulación, el moco empieza otra vez a secarse. ¿Cómo se ven los diferentes tipos de moco? Pues el seco, pues no hay nada, pues te pueden salir los dedos mojados, que ya decíamos que era por la lubricación vaginal. El moco pegajoso, digamos que de los húmedos es el más seco, es como, se siente así como se hacen grumitos o se pueden hacer bolitas, literalmente se siente como colbón, son bolitas blancas. El cremoso, que es literalmente como una crema, no se estira casi, es mucho más húmedo que el pegajoso y casi no se estira y es muy blanco. Y por último el de clara de huevo, pues que ya decíamos, es muy transparente, muy elástico y es el más fértil. ¿Cómo se mide este moco? Pues lo que hay que hacer básicamente es introducirte 2 dedos limpios a la vagina para ayudarte como a empujar el moco. Se hacen ejercicios de Kegel, que es, pues la que no sepa, es básicamente contraer y relajar la vagina repetidas veces. Y esto es lo que les decía, ¿cómo diferencias la lubricación vaginal del moco cuando no tienes ni idea y nunca has hecho esto? Pues en un recipiente chiquito echan un poquito de agua. Si lo que echan en ese recipiente, pues lo que se acabaron de sacar, lo echan en el recipiente y se disuelve, o sea, desaparece rápido, eso es lubricación vaginal. ¿Por qué? Porque el moco no es soluble en agua. Entonces, si lo que es moco, se queda ahí como el pedacito blanco flotando o en el fondo, pero no se va a disolver. Entonces, de esa forma pueden diferenciar entre lubricación vaginal y moco cervical. Otra forma como de saber si está seca o si estás húmeda es ver si el papel higiénico te resbala o no cuando te limpias. Sin embargo, siempre obviamente hay que hacerlo, introducirte los dedos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hay una pregunta, hay dos preguntas, hay tres preguntas. Isabel Pinilla pregunta si el moco se revisa todos los días. Sí, esto es algo de todos los días porque les digo que el método es preguntarte si eres fértil hoy. Para saber si eres fértil hoy, sí o sí tienes que observarte los signos de fertilidad. Michelle pregunta que si resbala quiere decir que es lubricación vaginal. No, porque la lubricación vaginal generalmente no, como que no sale de tu vagina a menos que sea por estimulación. Eh, en cambio, el moco sí, o sea, cuando se produce, por ejemplo, un moco clara de huevo,
a veces se sale, o sea, se resbala y se sale. Em, María Mónica pregunta en qué momento del día se debe hacer la medición. Eso es muy importante porque dependiendo de cuál sea tu objetivo, lo puedes hacer simplemente una vez al día. Lo ideal sería que fuera como todos los días a la misma hora. Yo en particular soy muy desorganizada y no lo hago así, pero pues sí, lo ideal es hacerlo todos los días a la misma hora. Yo lo hago antes de bañarme. Sin embargo, si, como veremos más adelante, si tu objetivo es usarlo como método anticonceptivo, te tienes que revisar en el día y en la noche. ¿Por qué? Porque a lo largo del día la consistencia puede cambiar. O sea, el cambio de la consistencia se puede dar a lo largo de un día. Entonces, si solo te revisas en la mañana y resulta que en la noche tienes moco cervical que es fértil, pues sería un problema no haberte dado cuenta de eso y tener relaciones con penetración y sin protección, porque pues ya en ese caso tendrías un ambiente propicio. Laura Fajardo pregunta, si tomo anticonceptivos hormonales, ¿voy a tener moco cervical y puedo usar el método en general? No, no, porque como se pudieron dar cuenta, el método funciona es porque se da la ovulación. O sea, si no hay ovulación, no hay ningún cambio hormonal, ni se da estos cambios en el moco ni en ningún otro signo fértil, porque lo que intenta hacer el anticonceptivo hormonal es precisamente callar la fertilidad. Entonces no va a haber cambio en los signos de fertilidad. Esa es una pregunta muy importante porque pues este cambio de estas hormonas, del estrógeno y todo eso, es precisamente para que antes de la ovulación tengas esa fertilidad que permita que los espermatozoides puedan sobrevivir y se pueda fecundar ese óvulo que está por liberarse. Si tú apagas todo esto, nada de esto va a suceder. Em, María José Quintero pregunta si el moco puede variar significativamente por la alimentación y Catalina Prada que si es necesario hacerlo del agua. Lo de la alimentación, sinceramente no sabría decirte, tocaría que cada mujer viera si cambiando de hábitos lo que observó antes y después es diferente. Lo que me parece lindo del método es precisamente que es como literalmente un experimento científico continuo, porque es observar todo el tiempo qué es lo que está pasando. Entonces no sabría decirte porque yo en lo personal no he cambiado de hábitos y no he visto si puede cambiar o no, pueda que sí, como pasa, por ejemplo, con el tema de la menstruación, que pues hay estudios en los que se supone que las mujeres veganas tienen un flujo menstrual diferente, etcétera. Entonces yo podría decir que sí puede cambiar porque es un proceso, como te digo, o sea, el ciclo menstrual es integral a todo el cuerpo y cualquier cosa que le suceda a tu cuerpo va a afectar al ciclo menstrual. Así que podría cambiar, no sé si significativamente. Una cosa importante que no dije es que, por ejemplo, algunas mujeres no presentan clara de huevo, solo llegan como hasta aquí. Entonces, siento que podría ser que algunas mujeres, por cualquier motivo, por sus hábitos o, no sé, algo genético, lo que sea, pueda que sí les varíe el moco y pueda que eh, a través de la alimentación lleguen a tener moco clara de huevo, pero no es algo que te pueda decir con toda la certeza del mundo, pero sí, no sé si se entendió mi respuesta. Em, bueno, Laura Fontal dice, pregunta si la lubricación es la humedad normal y también la de la excitación. María José Quintero dice Ah, se que me sí se olvidó la otra entendió. pregunta. Espera. Bueno, ¿Para el se me olvidó agua? la otra pregunta. Y es que eso es lo que pasa cuando me dices muchas al tiempo. Bueno, en Perdón, es que fin. eran dos corticos y pensé, perdón. Lo de lo del agua no es necesario, yo lo hago siempre como para corroborar. Hay momentos en que no hay necesidad de corroborar porque es evidente que se trata de moco cervical, pero yo lo dije como que más, pues cuando uno está empezando,
obviamente es como que muy difícil sabértelas todas desde el inicio, entonces como que hacer esto para entender mejor cuál es la diferencia y ya después de varios meses pues conoces más eh, cuándo es moco y cuándo no, y pueda que no sea necesario hacerlo, pero pues no está de más hacerlo. ¿Y cuál es Em, la otra pregunta? Laura Fontal pregunta que si la humedad normal de la vagina es la misma lubricación, o sea, que si esa lubricación es la misma que la de la excitación. Sí, o sea, lo de la... Uy, no, esa sí me corchó el resto, pero yo, si hay algún médico en el recinto que nos pueda aclarar eso, pero yo diría que sí, eh, sí es la misma lubricación. Ale, que si puedes poner la diapositiva anterior, por favor. ¿Está? Dice, Mayra Murillo, ¿cuánto tiempo después de tener sexo puedo ver lo de mi muco vaginal? Esa es una buena pregunta también, y es que si una mujer tuvo sexo con penetración y sin protección, obviamente el semen eh, puede confundirse con el moco, por lo tanto, al día siguiente no, pues tu medición del moco no va a ser certera porque no sabes si es semen o si es moco. Por ende, una tiene que dejar un día en el que ya se salga todo el semen. De hecho, puedes ayudarte con ejercicios de Kegel también, pues para expulsar los residuos que queden. Linka Ramos, en el caso de la tubectomía pueden verse estos signos En el caso de que, de la tubectomía. sí, sí, claro, Am, porque eso al- no afecta ni nada el proceso que está sucediendo en el ovario ni nada. El problema es cuando silencias todos estos cambios hormonales. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya, Ale. Ay, bueno, ahora vamos a hablar del siguiente signo, que es la posición del cervix, que, Hay otra, la bueno, última. Qué pena. Eh, ¿Cómo se produce la menstruación en ese caso si las trompas están cortadas? eso no afecta porque o sea, la liberación de hormonas de todas formas se va a dar, que, o sea, cuando ya empieza a haber un aumento de progesterona, que es el proceso que se incentiva por el cuerpo lúteo que está en el ovario, o sea, vamos a... Lo que está sucediendo en el ovario. Si yo ligo la trompa, igual va a seguir sucediendo eso en el ovario. Y se va a formar el cuerpo lúteo, se va a liberar progesterona y de todas formas se va a dar ese engrosamiento. Eh, bueno, entonces la última de María Rodríguez, ¿cómo diferenciar una infección vaginal del muco vaginal normal? Pues eso se hace con la observación. O sea, si ya tú llevas muchos ciclos, varios ciclos, o sea, ni siquiera muchos, digamos tres ciclos observándote y ya sabes cómo varía tu moco, cómo se ve tu moco, cómo huele tu moco, cómo se siente tu moco. Si tú ves un cambio, sientes un fluido que no es lo que te sucede, siempre es una cosa diferente, huele diferente, pues ya puedes detectar si es una infección vaginal o si es tu moco. Porque yo dije que te puede ayudar a detectar, o sea, porque mencioné eso, porque yo conozco de hecho muchas mujeres, algunas ya pasaron por la menopausia y todo, y ellas en verdad se asombran, por ejemplo, de encontrar una mancha blanca en su panty o encontrar una mancha blanca en la panty de cualquier otra mujer o lo que sea, porque de una lo asocian con una infección vaginal.
Y me pareció muy loco que no o sea, que nunca en toda su vida se hayan dado cuenta de esta variación del moco, que es completamente normal y que sucede cada ciclo. Entonces, por eso, cuando ya tú estás como segura de cómo se ve tu moco y qué es lo que está sucediendo a lo largo de tu ciclo, es muy fácil detectar cuando lo que estás viendo es una infección vaginal. Listo, sigamos con la sección de usos y alcances del... No, todavía no hemos terminado. ¿Qué? Que sigamos con la... no hemos terminado con la sección. Está bien. Mm, bueno, ya quedó claro el resto de preguntas. Sí. Bueno, entonces la posición del cervix varía en cuanto a su altura. También varía la firmeza del cervix y la apertura. Eh, Antes, pues durante la fase menstrual y preovulatoria, el cervix generalmente se encuentra en una posición, en una altura baja. Su firmeza es dura, se encuentra cerrado y se siente seco precisamente porque no hay moco cervical. A lo largo de esa fase preovulatoria, con todo el asunto del aumento del estrógeno, el cervix va a empezar a subirse, va a empezar a abrirse y se va a empezar a sentir más blandito. Cuando estamos muy cerca de la ovulación, es decir, cuando hay un pico de estrógeno, eh, el cervix va a estar en su altura máxima, va a estar en su apertura máxima, se siente súper blandito y, y también se siente mojado precisamente por el moco. Y luego de que ya se dé la ovulación, el cervix va a empezar a descender de nuevo, se va a empezar a poner duro de nuevo y se va a cerrar y a sentirse seco de nuevo. ¿Cómo medimos esos parámetros de la posición del cervix? Pues esto es una referencia de que es bajo, medio y alto. En cuanto a la firmeza, obviamente los dedos los introducimos limpios a la vagina. En cuanto a la firmeza, duro, nos referimos a duro, una sensación que es como tocarte la punta de la nariz, y hablando como una sensación que es como tocarte el interior de la mejilla. La apertura es como el parámetro más difícil de explicar, que es, de nuevo, cada mujer en cada ciclo que se observa se va dando cuenta a qué se refiere con apertura, pues a abierto y a cerrado. En lo personal, así aprendí yo, como al quinto ciclo fue que dije, ah, marica, esto es abierto y esto es cerrado, pues teniendo en cuenta los otros parámetros, ¿no? Porque pues si ya yo sé que cuando está alto y blando tiene que estar abierto, pues cuando está bajito y duro tiene que estar cerrado, pues ya yo puedo a través de la observación discernir este parámetro, pero no es como súper fundamental, o sea, si al principio no lo logran identificar, está bien, mientras identifiquen estos dos, siento que ya es como un avance. ¿Alguna pregunta a la posición del cervix antes que vayamos al último signo de fertilidad? Creo que no, le dicen que está clarísimo. Que si hay alguna posición para poderlo medir. Em, yo generalmente lo puedo hacer o sentada o incluso lo hago parada, pero si de pronto hacerlo en cuclillas sería lo más ideal. Em, hay muchas preguntas, de hecho. Dice, ¿es posible que todo el ciclo el cervix tenga la misma altura? Solo nos están dando los cambios hormonales, porque, o sea, el cervix durante ese aumento de estrógeno
antes de la ovulación está alto, blandito y abierto, es precisamente para hacer como una puerta mucho más fácil de atravesar, ¿sí? O sea, por eso es como una puerta fértil en el que un espermatozoide puede atravesarla fácilmente. Entonces, no, o sea, si tú estás haciendo un ciclo menstrual normal en el que se están dando los cambios hormonales que ya vimos, el cervix va a cambiar su posición. No, no se puede mantener en su misma posición porque las hormonas, pues en un cuerpo que está funcionando, digamos, de la forma habitual, van a hacer que se dé ese cambio. Em, ¿Puedes repetir, por favor, lo del dedo y las marcas? Sí. Pues para medirte el cervix, como ya dije, como la posición del cervix, pero pues también lo puedo hacer sentadas en el inodoro. Yo lo he hecho hasta parada. Entonces introducen un dedo, el dedo índice, limpio en la vagina y se tocan el cervix. Miran hasta dónde les llegó el dedo. Si les llegó hasta aquí, significa que es una altura baja. Si les llegó por aquí, significa que es una altura media. Y si ya les cabe todo el dedo, pues es una altura alta. Em, sí, ¿qué más no entienden de eso? Por ahí decían que no creen que les alcancen los dedos, ¿eso puede pasar? Como así que no les alcancen los dedos? Am, Supongo que se refieren al largo. Em, Ah, pues no sé si pueda pasar, tratar de que no se lo puedan tocar, que no creo que pase, en serio. Eh, Pueden intentar haciendo ejercicios de Kegel, que eso hace que se baje un poquito y así pueden palparlo. O sea, si en verdad no se lo pueden tocar, es básicamente que está muy, muy, muy alto. No sé si eso pueda llegar a pasar, que tu dedo no alcance el cervix, pero pues estaría muy, muy alto. Si lo necesitan tocar, intentar haciendo ejercicios de Kegel, eso hace Ale, que se baje un... perdón, dicen que sí pasa. Que Bueno, por o sea, si les pasa, o sea, no sé cuál es la explicación, no sé, tu dedo es muy corto, vaginas tu muy vagina es muy larga, profundas. todas las vaginas, pues las vaginas pueden variar de mujer a mujer, pero si en verdad no te lo alcanzas, simplemente tomarlo como una altura alta, no creo que sea un problema. ¿La firmeza del cervix cambia con el uso del ateo de la copa? No, no debería, aunque la T, realmente no estoy segura si la T toca el cervix o no, porque pues nunca me he puesto la T, ni sé nada de la T, pero con la copa, em, no, pues una cosa a tener en cuenta es que durante la menstruación el cervix está más bajito, por lo que ya vimos al principio del ciclo, el cervix está bajito. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de la copa, pues porque si está muy bajito, necesitas comprar una copa pequeña y ese tipo de cosas, pero no va a cambiar la firmeza. Se sigue sintiendo y Em, seco. ¿Cómo sabes que ya llegaste al cervix? Que lo que estás tocando es el cervix. ¿Se puede lastimar fácilmente cuando lo estás buscando? Yo en lo personal tengo las uñas cortas eh, porque sí, o sea, desde que uso el pues a mí siempre me ha gustado tenerlas cortas, pero desde que uso el método, obviamente no me las tengo que cortar, porque pues si las tienes largas, pues que sí te puedas hacer daño metiéndote pues un dedo con una uña larga a la vagina, porque es un tejido blando. ¿Sabes que llegaste al cervix? Siento que es una pregunta
que se responde como he respondido otro montón de preguntas y es con la observación. O sea, a lo largo, haciendo ejercicios de Kegel, sientes también, por ejemplo, una, una cosa que sube y que baja. Cuando haces ejercicios de Kegel, el cervix se mueve también, cambia su altura. Entonces, esa cosa que se empieza a mover durante los ejercicios de Kegel, pues ya puedes ir identificando que se trata del cervix. Bueno, ¿quedó alguna duda sin resolver? Creo que no, vale, muchas gracias. Por último, tenemos a la temperatura basal corporal. Esta temperatura es la temperatura mínima que alcanza el cuerpo cuando está en reposo, es decir, durante el sueño. Como ya vimos, dice mucho énfasis en que cuando aumenta la progesterona, luego de la ovulación se produce un aumento de esta temperatura basal. Y ese incremento es de 0,2 a 0,5 grados centígrados y nos va a indicar que ya ovulamos, porque el incremento se da debido al aumento de la progesterona, que a su vez está pues relacionada con esta formación del cuerpo lúteo, que se forma debido a que ya se dio la liberación del óvulo. Entonces, ay, espérame que mi gata está, perdón. Entonces, este aumento de la temperatura basal nos está indicando que ya ovulamos y pues va a marcar el inicio de la fase lútea, que es la que les decía que no cambia. Entonces esta es la pregunta que decía que se iba a aclarar, de cómo sabemos cuándo empieza la fase lútea, no sé qué. Pues básicamente sería por ese incremento de la temperatura que podemos decir que ya empezó la fase lútea, y ese incremento pues se tiene que mantener durante los días. ¿Cómo se mide esta temperatura? Uno, pues tiene que ser con un termómetro basal de 2 cifras decimales. Estos termómetros tienen un problema y es que al parecer no los venden en ningún lado, ni en Bogotá. Por lo tanto, hay que pedirlos por internet. Yo personalmente lo pedí en Mercado Libre, pues asegurándome que fuera una tienda de confianza y todo el asunto, pues viendo los comentarios de la cuenta, etcétera. Y no tiene que ser el termómetro más sofisticado de la vida, o sea, simplemente cualquier termómetro que tenga 2 cifras decimales les funciona. No importa el precio, no importa nada de nada, simplemente que tenga 2 cifras decimales. Se tiene que tomar, se puede tomar de forma oral. Algunas mujeres lo hacen incluso de forma vaginal, yo no lo veo necesario. eh, y se toma apenas te despiertas, o sea, sin hacer nada, sin hablar, sin pararte, sin tomar agua, sin nada, te tomas la temperatura de forma oral. Esta temperatura puede verse afectada por diversas cosas, por ejemplo, si dormiste menos de 4 horas, si tienes fiebre, si tomaste alcohol el día anterior, si estás en una situación de estrés, si viajaste, si te mudaste de nuevo, si estás en medio de una cuarentena, en una pandemia, todo eso puede afectar la temperatura. No durante pues durante mucho tiempo, pero sí la puede afectar. Entonces, si tú sospechas que la temperatura de un día no te cuadra porque te salió muy alta y tú estás apenas a mitad de la fase folicular, la puedes descartar si sientes que pasó alguna de estas cosas que afectan esa temperatura. Em, y sí, ¿qué preguntas tienen de la temperatura basal corporal?
Daniela pregunta, ¿cómo afecta el alcohol la temperatura? Pues no sabría decirte todo, Mm, aumentar, la puede disminuir, pero, o sea, todo el efecto que tiene el alcohol en tu cuerpo, pues una de esas cosas es que afecta la temperatura, pero no sabría decirte exactamente el proceso fisiológico por el cual sucede. Luz pregunta que si este es el método que se usan los famosos termómetros Daisy. Los termómetros Daisy es una pregunta muy relevante porque son bastante caros y pues han visto que realmente no funcionan porque utilizan como esa temperatura para querer predecir de alguna forma algo y como ya vimos, para saber si eres fértil necesitas necesariamente observar los otros dos signos, porque no sé si se dieron cuenta, pero el signo del cervix y el signo del moco son signos que tenemos muy en cuenta antes de la ovulación, o sea, como para saber si eres fértil. En cambio, este signo te indica cuando no eres fértil. Entonces, el método del termómetro de ISI puede ser muy problemático. O sea, tener en cuenta solo la temperatura no es, no es confiable, porque no puedes estar segura de que si una temperatura estuvo alta. O sea, realmente hay que tener en cuenta los otros dos signos y no es necesario comprar ese termómetro que cuesta como varios millones de pesos, porque con un termómetro normal y mirándote los otros dos signos, ya tienes básicamente todo el panorama de lo que está sucediendo. Eh, le preguntan si la temperatura basal debe medirse también todos los días. Sí, todos los días, los tres signos, todos los días. No se puede omitir, aunque veas los demás signos. Eh, digamos que por un día que no te la tomes, tampoco es que ya se te tiraste toda la observación, pero lo ideal es que la tomes los días, porque igual no es como que cueste mucho y sí es una información bastante valiosa para poder contrastar con los otros signos. ¿Hay alguno de los signos que sea más determinante en cuanto a la fertilidad? No, realmente me parece que los tres, con observar los tres, es que puedes de alguna forma estar más segura de lo que está sucediendo. Pues estadísticamente hablando, es mucho menos probable que te equivoques observando más variables que o sea, observando tres que observando dos. O si observas tres, ya tienes tres formas de contrastar lo que está pasando, las diferentes cosas que pueden estar pasando, de discernir. En cambio, si solo miras dos, pues vas a tener menos información. Entonces, si tienes más información, mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, están respondiendo. Bueno, muchas gracias, Ale. Sigamos. Bueno, en cuanto a cómo se grafican estas observaciones, hay varias aplicaciones. Incluso puedes como descargarte una página, buscar en Google como página para registrar método sintotérmico y la imprimes y lo haces a mano si sientes que así pues, no sé, estás más cómoda. Yo en lo personal uso esta aplicación que está tanto para Apple como para Android, que se llama Kindara. Esto es, de hecho, un ciclo mío, así se ve como la última versión de Kindara. Las barras estarían pues mostrándonos el moco, los punticos estarían mostrándonos la temperatura y en este pedazo de acá estaría pues el cervix. La aplicación solo está en inglés, de todas formas siento que es muy intuitiva. Aquí tenemos los diferentes fluidos, está la menstruación, está cuando no hay nada
de moco está cuando está pegajoso, clara de huevo, y este que es acuoso. Este acuoso ya lo voy a explicar, porque generalmente las mujeres solo llegamos hasta clara de huevo, y el acuoso a mí se me presenta, pero es al final de la fase lútea. Ya voy a explicar eso porque se puede dar. Entonces, como observamos, en este ciclo pues está la menstruación. En el día solo había goteo y no había nada de moco. Estaba el cervix bajito y blando. Pues yo durante la menstruación no me tocó el cervix porque me da flojera por el tema de la copa, pero en teoría estaría bajito y duro. Digo, duro, no blando, duro. En estos días pues no hubo moco, luego el moco ya empezó a ponerse más cremoso y pues posteriormente muy cerca a la ovulación. Nos damos cuenta que estamos cerca a la ovulación porque miren que aquí ya se dio el cambio de temperatura. Pues está el moco clara de huevo. Si observamos el cervix, también empezó como a aumentar su altura, su apertura, y aquí con el color nos indican la firmeza, que en este caso el más oscuro es blando y el más claro es duro. Entonces, en este pedazo de acá vemos como contrastando este signo del cervix, el moco, y a su vez que la temperatura permanece en un rango bajo. Eh, Bajo nos referimos como desde 36,35 hasta 36,6 más o menos grados centígrados. Y luego de que se dé el cambio de temperatura, observamos que el moco empieza a volverse de nuevo más seco, se pone más de consistencia pegajosa y posteriormente ya no hay nada de moco, y el cervix también empieza a disminuir su altura, se pone durito y se pone pues más cerrado. Obviamente no es un cambio que se dé como de una, es algo progresivo, pero que se nota. Y como les decía, pues mi fase lútea suele durar de 10 a 10 días y medio. Y lo que les decía del moco, entre comillas, acuoso, es que cuando se da el descenso de la progesterona y el estrógeno al final de la fase lútea, eso puede producir como una descarga. Y esa descarga es la que se siente así como, se siente literal que te baja un fluido, y a eso es lo que llamo yo este moco acuoso que se siente al final de la fase lútea, que no es fértil, no es nada de eso. ¿Por qué no es fértil? Porque la ovulación ya se dio por acá, el óvulo desaparece en menos de un día y pues ya nada de lo que se vea después del incremento de temperatura es fértil, ¿sí? Más adelante vamos a ver más sobre esto de cómo estipular cuándo eres y cuándo no eres fértil, pero por ahora pues les voy diciendo eso. Aquí, Ale, qué pena, antes de que sigas, nos quedó una pregunta de la sección pasada de Caterina Quintero. Aún si mi ciclo es regular y ovulo en todos los ciclos, ¿puedo ser infértil? mm, todo dependería de la consistencia de tu moco y todo, porque pues así el moco que no es clara de huevo sea fértil, tampoco es que sea súper fértil. O sea, el más fértil de todos es el moco clara de huevo. Entonces, si tienes un moco que no es el de clara de huevo y no se produce en ningún momento del ciclo, pues es más difícil, supongo yo, que los espermatozoides puedan durar lo suficiente dentro de la vagina hasta que llegue la ovulación. Entonces, pueda que sí, pero no que sea algo tratable a mi parecer. O sea, como que no es como que seas infértil 100%. Pero si tu ciclo está normal, eso, o sea, pueda que es más, no seas tan fértil, pero de todas formas no es que seas infértil. O sea, si estás teniendo todos estos cambios hormonales y todo lo que he dicho, no puedes ser infértil, porque se van a dar estos procesos, ¿sí?
Bueno, Ale, gracias. Sobre la grabación, nosotras vamos a estar informando si la subimos a alguna parte. Esa es la idea. Pregunta Angélica Rodríguez si la infertilidad no puede depender también como de no puede depender también de la producción de óvulos de mala calidad. No creo que exista tal cosa como óvulos de mala calidad. Nunca he escuchado nada relacionado al respecto. Em, no, no sé, realmente no sabría decirte con certeza. Supongo que habría que preguntarle a una ginecóloga si eso puede suceder. Yo no estoy segura de que pueda suceder realmente. Listo, vale. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo estas gráficas nos pueden ayudar como a detectar diferentes cosas. Em, bueno, cabe resaltar que estas gráficas las saqué directamente de la página de Kindara, que las tengo como referencias. Yo se las voy a explicar, pero pues están ahí, aunque está en inglés toda la explicación. Esto es como una versión anterior, por ende aquí, pues si se fijan, el moco va hacia arriba, mientras que acá va como invertido, pero es lo mismo. Esto es una gráfica de referencia de un ciclo normal, como pues este mío. Em, entonces, como que no les voy a explicar esta profundidad, simplemente pues la menstruación, la fase preovulatoria, la fase ovulatoria, que es la más fértil de todas, y pues el incremento de temperatura que indica el inicio de la fase lútea. Si se dan cuenta, en este caso la fase lútea dura 13 días, a mí me dura máximo 11. Esto es un ejemplo de cómo podemos detectar un embarazo con el método sintotérmico. Cuando se produce un embarazo, lo que va a pasar es que ese aumento de progesterona no va a decaer, o sea, se va a seguir produciendo progesterona durante el embarazo. De hecho, el nombre nos da una pista de lo que es la progesterona, porque es pro, a favor, gesterona, de la gestación. Entonces es una hormona muy relacionada al embarazo que se mantiene en el embarazo. Por ende, si se mantiene la progesterona durante mucho tiempo, la temperatura también va a mantenerse elevada, porque ese es uno de los efectos de la progesterona. Como ya decíamos, la fase lútea no dura más de 18 días en ninguna mujer, en ninguna, porque el cuerpo lúteo tiene esa vida media muy específica. Entonces, si tu fase lútea ya duró más de 18 días, tú ya puedes ir sospechando de que estás embarazada. O sea, no hay otra explicación a que tu temperatura siga aumentada, sino es porque tienes la progesterona elevada. Y si tienes la progesterona elevada luego de tanto tiempo, lo más probable es que estés embarazada. Por ejemplo, yo que mi fase lútea siempre me dura máximo 11 días. Si ya mi fase lútea dura 15 días, ya yo puedo ir sospechando de que estoy embarazada, porque no es lo que me sucede y como les digo, la fase lútea es muy invariante, entonces ya pues con esa información ya yo puedo estar segura de qué es lo que me está pasando y no estoy como con la incertidumbre ni nada por el estilo, sino que Listo. entonces pues esta ya es la última parte de lo que vamos a hablar, que son las reglas para la anticoncepción o para la concepción. Les decía, creo que esa ya la dije, ¿no? Sí, la regla de los 5 primeros días, pues que los 5 primeros días de cada ciclo
eres considerada infértil siempre y cuando el ciclo anterior pues hayas observado el incremento de temperatura que indica que hubo ovulación. Si esto no sucedió, esta regla no puede ser utilizada porque no podrías estar segura de cuándo empezó un ciclo nuevo o cuando es simplemente un ciclo que tiene una fase folicular larga, como en este caso, por ejemplo. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Y también que si es un ciclo corto, que es menor de 25 días, pues si tus ciclos son generalmente menor de 25 días, solo tomes en cuenta los 3 primeros días. Em, la segunda regla es para mí la que es más difícil de poder aprender porque pues esta regla lo que dice es que eres considerada infértil los días en que estás seca antes de la ovulación, es decir, los días en que no hay moco. Esta regla, una cosa importante que ya la había dicho porque me la habían preguntado, es que tienes que estar seca durante la noche, porque si estaba seca durante la mañana, puede que a lo largo del día empieces a producir moco. Entonces, para asegurarte, tendrías que medirte en la noche y observarte también pues el otro signo, que es el de el cervix para corroborar, o sea, tener dos observaciones, como les digo, es mejor que tener solo una, es mucho más probable estar segura si observas todos los signos. ¿Por qué digo que es lo más complicado? Porque pueda que si tú no tienes mucha experiencia, no sabes bien diferenciar moco de lubricación o por cualquier motivo, eh, pues te equivoques. Es mucho más fácil equivocarse con esta regla. Yo personalmente no la he usado, me da mucho nervio usar esta regla. Igual, o sea, cero lío. Si quieres tener sexo con penetración, te pones un condón y ya está. Pero sí, o sea, o sea, esta regla es muy difícil de utilizar. Algunas mujeres sí, pues sí, ya tienes mucha experiencia, pueda que sí la utilices sin ningún problema, pero si eres principiante, sí es como la más difícil a mi parecer. Esta regla acá siento que confunde un resto, entonces en verdad no la voy a decir porque siento que se relaciona mucho con la siguiente regla que les voy a decir, que engloba esta, así que esta no la voy a tener en cuenta porque la siguiente, de todas formas, es como lo mismo. Y esta regla lo que dice es que eres considerada generalmente infértil la noche del tercer día luego de que se dé el cambio de temperatura. Si ya llevas 3 días con un aumento de temperatura, significa que estás liberando progesterona. Y si eso sucedió, es porque se dio la ovulación, o sea, se formó el cuerpo lúteo porque se dio la ovulación. Si ya estás en el tercer día de ese cambio de temperatura, ya no hay ningún óvulo. El óvulo, como les digo, no dura más de un día. Entonces, para asegurarte, para estar 100% segura, se dice que es la noche del tercer día. Em, yo recomiendo que mejor tengan en cuenta el cuarto día. Eso por esta regla de acá que solo confunde, así que simplemente en vez de la noche del tercer día, tómenlo como la noche del cuarto día. Luego de la noche del cuarto día de la fase lútea es físicamente imposible, o sea, es físicamente imposible quedar embarazada de ninguna forma, o sea, ni que nada de nada, porque no hay ningún óvulo posible que se libere de la nada. Ya vimos que para que se dé la liberación de un óvulo tienen que pasar muchas cosas. Em, entonces, es completamente seguro hacerlo luego del cuarto día del incremento. Esa sería pues la última regla. Y nada, simplemente terminar como con la reflexión de que, y de nuevo hago énfasis en que el método es una herramienta que de verdad
nos ayuda muchísimo a estar seguras en nuestro propio cuerpo, no andar sufriendo porque tienes un retraso, saber con certeza si lo que tienes es un embarazo o no, si solo estás teniendo un ciclo con una fase folicular muy larga, cualquier cosa que sea información sobre ti misma es muy valioso, me parece. Y nada, no sé qué otras preguntas puedan tener. Hay una pregunta, dice Mayra Morillo, si mi menstruación dura 5 o 6 días, los días siguientes sigo infértil. No, solo los primeros 5 días, porque, o sea, pueda que si tu ciclo es corto, lo que sea, si tu fase folicular es corta, por cualquier motivo, no es seguro hacerlo así tu menstruación te dure 7 días o lo que sea, porque dependiendo como de esa proporción de cómo se divide tu fase folicular, pueda que produzcas moco incluso durante la menstruación, si tu menstruación es muy larga. Entonces, no, solo los primeros 5 días, no más. Pregunta Luz, ¿qué fuentes nos recomiendas para seguir conociendo este método? Pues la fuente que yo utilicé es el libro Biblia del método sintotérmico, pero está en inglés, no está en español. Realmente en español no conozco muchas fuentes, no han escrito mucho de esto en español. La página web de Kindara también está en inglés, por eso es que yo siento que pues, pues hay mujeres que no hablan inglés, entonces poder dar esta información en español, así sea de forma más superficial, siento que es importante. Entonces como que las que yo recomiendo son estas, porque en español casi no hay. Y de verdad esto es una Biblia del método, o sea, eso tiene toda la información que quieran al respecto, pero ese es el problema, está en inglés. Em, Dos preguntas más. Caterina Quintero pregunta si solo es seguro esa noche del cuarto día del aumento de temperatura o los días siguientes también hasta que inicie el siguiente periodo. Todos estos días son seguros, todos, absolutamente todos estos días, porque no hay posibilidad de que se dé una ovulación de la nada, entonces todos estos días son seguros, luego del cuarto día del aumento. Mm. Y María José Quintero pregunta, ¿cuáles crees que son de los tres índices el más significativo? Creo que esa pregunta ya Sí. la había dicho, que es que no creo que haya uno más importante que el otro, los tres se complementan mucho. De pronto en este del cambio de temperatura, cuando ya ves que el aumento es mucho, ya tú sabes que tu moco en general no va a variar demasiado y bueno, pues nada, no me lo quiero tomar o lo que sea, a mí no me parece que cueste mucho pues introducirte los dedos y corroborarlo por ti misma y anotarlo, pero si te da flojera durante esta fase que sabes que no va a cambiar, pues siento que está bien. Yo a veces sí me he volado días de esta etapa, de esta fase, porque pues por lo mismo, porque en esta fase el moco casi que no cambia. Geraldine pregunta, ¿cuánto tiempo después de dejar de inyectarse puede volver a la normalidad del ciclo? Uy, esa es una pregunta que en verdad no sé, yo conozco muchas mujeres que, pues no muchas, pero sí varias, que duran bastante tiempo en poder recobrar de nuevo como su ciclicidad. De todas formas, siento que no está de más tomarte o pues observarte a ti misma y entender lo que está pasando, porque pues si un día de repente la temperatura, ya tú sabes que de pronto es que ya todo está volviendo a la normalidad y ese tipo de cosas, pero decirte exactamente cuánto tiempo duras hasta alcanzar la normalidad luego de haberte sometido a anticonceptivos hormonales, pues no, o sea, como les dije, yo no soy como instructora certificada
ni nada por el estilo, tampoco soy ginecóloga, entonces no sabría decirles. Bueno, la última pregunta. ¿Con el método puedo saber si soy o no una mujer fértil? Em, pues sí, porque si es todos estos cambios que les estoy diciendo es porque son fértiles. O sea, si hay un cambio que nos esté dando, pueda que estén teniendo, como veíamos en el resto de gráficas, puedan que estén teniendo algún problema a nivel hormonal y pues ya tendrían pues que ir a una ginecóloga, etcétera. Entonces, ese es uno de los alcances precisamente del método sintotérmico, poder darte cuenta de qué es lo que está pasando, por qué no te llega la regla, si tienes algún problema o lo que sea. Entonces, sí podrías darte cuenta de cuando, o sea, es que igual las mujeres todas somos infértiles, la mayoría del ciclo, solo somos fértiles durante un pedacito del ciclo. Entonces, sí, precisamente de eso se trata el método, de saber cuándo eres fértil y cuándo no, cuándo tienes un problema hormonal, cuándo, pues podrías estar teniendo un problema hormonal, cuando estás embarazada, etcétera. Bueno, Ali. Eh, bueno, muchas gracias por compartirnos todo esto. Creo que más de una, sino todas estamos impactadas eh, y agradecidas. Eres fantástica. Muchas gracias a todas las mujeres asistentes, de verdad. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar, por apoyar. Y muchas gracias también a Código Violeta y al bloque feminista Las Aparecidas por dar lugar a estos encuentros y convocar tantas mujeres. Eh, bueno, que estén bien. ¿No? Muchas gracias a todas pues por su atención y su interés. Nada, me parece muy lindo pues que hablemos sobre esto y pues que les vaya bonito. Ah, sí, entonces vamos a estar informando por los medios de las colectivas, por donde subimos el video, ya sea Código Violeta en Instagram o el bloque feminista Las Aparecidas en Twitter. No sé si todas las siguen, voy a poner... ¿Alguien puede poner el error? Epa. Y bueno, hasta la próxima.